Hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado, estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Redmina la Expresión en el 95.3 de FM. Escuchamos a Alejandra Guzmán con Yo te esperaba, del álbum La Guzmán en primera fila, lanzado en el año 2017. El tema fue lanzado por primera vez en 1992. Está basada en una carta que la Guzmán escribe durante su embarazo a su hija Frida Sofía, contando toda la ilusión que genera en ella su llegada. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque tenemos un programa muy especial el día de hoy. Tenemos un invitado de lujo, está con nosotros el doctor Guillermo Palestino Rojas. Él es médico naval con especialidad en ginecología y obstetricia y con subespecialidad en medicina materno-fetal. Todos esperan la llegada de ese angelito a casa, pero a veces las cosas se pueden salir de control. A veces los embarazos no son como deseamos y precisamente vamos a hablar de esta especialidad para que ustedes sepan qué es lo que se tiene que hacer cuando hay alguna enfermedad durante el transcurso del embarazo. Bienvenido, doctor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y buen día a tu audiencia. Eh, pues me presento. Soy el doctor Guillermo Palestino Rojas, pues un amigo y servidor de ustedes. Yo hice la especialidad de ginecología y obstetricia y posteriormente hice la segunda especialidad en medicina materno-fetal, la cual pues recién acabo de concluir. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Con nosotros, nuestro anfitrión, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días al público Radio Escucha que en esta mañana nos escucha, por cierto, una mañana con mucho viento aquí en el sur de Veracruz. Los saludamos, no le cambie, quédese con nosotros. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Ercila Hernández, la administradora de esta empresa, la señora Isabel Velázquez López, nuestra compañera locutora en turno en la IBET, Torres Morales en Radio Mina y nuestro compañero ingeniero Ernesto Castañeda Martínez en cámaras y micrófonos de Mina Médica. Bienvenido, doctor. Este es un tema muy interesante y vamos a cederle los micrófonos al doctor Ulises Medina Toledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor Palestino, muchas gracias por estar acá. Y pues efectivamente es un tema importante porque en la región no existe quien haga una medicina de alto riesgo, es medicina es materno-fetal, que antes se llamaba perinatología. ¿Nos podría dar un panorama para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo? ¿Cuál es el panorama o cuál es la diferencia entre un perinatólogo, un materno fetal o qué es medicina materno fetal? Sí, claro. Bueno, pues de primera instancia, la medicina materno-fetal viene a suplir pues a lo que era antes la perinatología. La perinatología era más enfocada hacia los embarazos de alto riesgo, ¿no? Esto que es pacientes embarazadas y diabetes embarazadas y con alguna enfermedades del corazón, reumatológico, de tiroides. Sin embargo, el enfoque que se le daba más al feto era, digamos, como en segundo término, por así decirlo. Ahora que cambia de ser la perinatología a la medicina materno-fetal, el enfoque, como su nombre lo dice, es ver al feto, pero como un paciente más, ¿no? No solamente, digo, además de ver a las pacientes de alto riesgo, ¿no? Pacientes cardiópatas, diabéticas, hipertensas, o que tienen algún factor que las clasifica de esta manera, pero además de eso, ha avanzado junto con, o de la mano con la tecnología, con nuevos apoyos, ¿no? Tecnológicos como los ultrasonidos de alta definición, hemos podido ya acceder, ¿no? A poder evaluar al feto de una manera un poco más integral. Entonces, a grosso modo, el materno fetal va a investigar o va a atender al feto, ¿sí? De una manera más integral. Obviamente, para pensar en llegar a un buen término, pues hay que llevar un buen control. ¿En qué consistiría un adecuado control prenatal, doctor? Ok. Eh, Tal vez complementando a la pregunta anterior también, respecto a la medicina materno-fetal, nosotros pues partimos de la ginecología obstetricia, ¿no?
pues la mayoría de los ginecólogos y obstetras llevan o le dan ese control prenatal a las pacientes, ¿no? Usualmente, como bien mencionaba Ulises, aquí en la región tal vez no hay esa especialidad o subespecialidad en medicina materno-fetal que pueda integrarse en el control de las pacientes, ¿no? De una paciente embarazada. Y de ahí, respondiendo a la pregunta en cuanto al control, ¿qué es un control prenatal y cuándo es óptimo? Como todos sabemos, hay muchas diferencias en el control prenatal que está establecido, el control prenatal que se da en la medicina institucional, IMSS, ISSSTE, Pemex, ¿no? Entre otras, y el control prenatal que se da en la consulta privada. Sin embargo, todos estos deben de cumplir con una normativa. O sea, lo que está normado incluso en nuestro país es que cuando menos una paciente embarazada lleve 5 consultas a lo largo de su embarazo. ¿Qué sucede? Que desgraciadamente o desafortunadamente no todas las pacientes ni cuentan con algún servicio médico y mucho menos privado, ¿no? Entonces a veces el que puedan acceder a esas 5 consultas que son como mínimo las necesarias es difícil. Lo óptimo que ahora se ha demostrado es que cuando menos sean 8, ¿no? Antes, por ejemplo, el control prenatal se enfocaba mucho, le dan más énfasis al final del embarazo. O sea, para ver si el líquido estaba bien, si el bebé iba creciendo bien, si eran diabéticas, pues cómo estaba el control y en general. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Es que todas las pacientes tengan, y de hecho, pues es uno de los objetivos, ¿no? O las metas como objetivo de salud en todos los países, es que hay un adecuado control o invertir esta pirámide, como se le llama. O sea, que desde un inicio, desde que se saben embarazadas las pacientes, puedan tener iniciar su control prenatal, ¿no? Con un ultrasonido, poderle hacer estudios de laboratorio antes del embarazo incluso, durante, y sobre todo en primer trimestre es algo muy importante y muy puntual, ya que desde primer trimestre, o sea, entre las 11 y 14 semanas, nosotros ya podemos ir un paso adelantito y poder establecer, para empezar, a clasificar a las pacientes por los riesgos, ¿no? Usualmente se dividen en 4: riesgo bajo, intermedio, riesgo alto y muy alto, ¿no? Entonces, de acuerdo a los antecedentes, si es diabética, el índice de masa, perdón, si tabaquismo, alcoholismo, la exposición incluso a ambientes inadecuados, ¿no? O sea, es muy importante el control prenatal y poder clasificar y de acuerdo a eso entonces poder nosotros dar, orientar hacia a nuestras pacientes si solamente con 5 u 8 consultas va a ser necesario o va a ser por lo mínimo indispensable para esta paciente o poderlas, no sé, clasificar en un muy alto riesgo, las cuales incluso ameritan un control más seguido, ¿no? Semanal incluso o 2 veces por semana. Pero sí, el control prenatal incluso, como su nombre lo dice, a veces es, o la paciente embarazada piensa que el hecho de estar embarazada es, ya me embaracé, ya me enteré que estoy embarazada y ahora empiezo mi control. Y eso pues está un poquito errado, ya que el control prenatal debería ser incluso preconcepcional, ¿no? O sea, si estamos pensando o las pacientes están pensando en un embarazo, lo ideal es que cuando menos sea 3 meses antes del embarazo, para poder identificar estos factores, los que puedan ser modificables, no sé, el sobrepeso, el tabaquismo, alcoholismo, el uso de algunas sustancias, poder romper esa pues adicción o ese hábito y de esta manera poder ofrecer un mejor embarazo, ¿no? Todo el proceso y que llegue a buen término. Entonces, lo ideal sería desde que la mujer planea embarazarse o tiene intención de embarazarse, debe acudir para que los factores de riesgo se disminuyan. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro, claro. Y lo ideal y lo óptimo sería un año previo, ¿no? Pero cuando menos está establecido que 3 meses previos podemos nosotros identificar estos factores. Digo, hay unos que van a ser no modificables, ¿no? Pero aquellos que sí podemos hacer alguna intervención de manera preventiva, podemos mejorar mucho el cómo se va a desarrollar ese embarazo y el término, ¿no? Y precisamente esa es la importancia de estos programas, porque las personas que nos están escuchando tal vez ni idea tenían que hay que ir a una consulta preconcepcional y ver esos factores de riesgo. Hoy en día el 90% de los embarazos son no planeados y por eso es que hay tantas complicaciones con los embarazos. Efectivamente, el control prenatal ha ido evolucionando con el paso de los años. Ya no se hace como se hacía hace 20, 30 años. Hoy en día
cada vez hacemos más cosas durante el control prenatal y una de ellas son los ultrasonidos. En verdad es que no hay como una cantidad específica para poder hacer durante todo el embarazo, pero sí hay ultrasonidos específicos que se deben de hacer hoy en día a todas las embarazadas. Y uno de ellos es el ultrasonido 1113.6 o el ultrasonido genético. ¿Nos podrías hablar un poquito más del estudio? Sí, claro. Respecto a las evaluaciones ecográficas que se hace a la paciente embarazada, está, digamos, de cierta manera estipulado que cuando menos tener uno por trimestre. Uno antes de las 14 semanas, a las 28 y al término. Sin embargo, como bien mencionas, y retomando esto de la consejería preconcepcional y el control prenatal óptimo, es precisamente los estudios o qué les podemos ofrecer a las pacientes, ¿no? Antes, pues solamente, digo, se realizaban uno o dos estudios y bien les iba, ¿no? Y tal vez en los momentos ideales. Respecto al estudio de tamizaje de primer trimestre, es el que se realiza entre las 11 y 14 semanas. Este estudio es sumamente importante, ya que con este estudio nosotros podemos evaluar ciertas características del feto, del bebé, con las cuales nosotros podemos darnos una idea o podemos hacer un cálculo de riesgo, el cual sumamos la edad materna, la edad de la paciente y junto con los marcadores o los signos que vamos a ver por ultrasonido, y de esta manera, a esta edad gestacional, nosotros podemos hacer ya un cálculo y podemos decirle a las pacientes, tiene alto riesgo de que el bebé pueda tener algún problema con los cromosomas. ¿Cuál es el más común? Síndrome de Down, ¿no? Y otros. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta evaluación, otorgamos o hacemos el cálculo y podemos ir a la paciente, ¿sabes qué? Tienes alto riesgo para de que tu bebé tenga alguna cromosomopatía, y además de eso podemos hacer un cálculo de riesgo si hay alguna situación o que salga con alto riesgo para preeclampsia, parto pretérmino o antes del término, y restricción, ¿no? Que los bebés no crezcan adecuadamente. ¿Y esto para qué? O sea, muchas veces las pacientes piensan que eso solamente es porque si tienen antecedente familiar de que hubo un síndrome de Down, un primo, un sobrino, no sé. Y no, como su nombre lo dice, un tamizaje, un estudio de tamizaje es un estudio que se le debe de otorgar a toda la población para que de esta manera nosotros podamos clasificarlo. ¿Sabes qué? De acuerdo a tu tamizaje, saliste en bajo riesgo, entonces no hay problema. Tu siguiente estudio te toca hasta las 18 o 22 semanas, que es el estructural, que ahorita hablamos un poquito más de ese. Pero si todo sale bien, con 3 ultrasonidos que se hagan, sería algo adecuado, ¿no? Ahora, pero ¿qué sucede con las pacientes que se les realiza este estudio de tamizaje y sale alterado o con alto riesgo? Entonces hay que tomar ciertas medidas, ¿no? Para empezar, el seguimiento. El hecho de que nosotros clasifiquemos a una paciente que es de alto riesgo para alguno de estos patologías que te mencionaba, podemos nosotros tomar una acción, saber en dónde estamos ubicados, si contamos con algún hospital donde se pueda atender a ese paciente, porque no nada más es el gineco, no nada más es el materno, o sea, se requiere equipo de neonatología, pediatría, o sea, es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para poder atender a esas pacientes, ¿no? Entonces, el objetivo de estos estudios es precisamente eso, poder clasificar a nuestras pacientes y darles una atención más enfocada a lo que cada una necesita, ¿ok? Es importante pues aclarar esto porque he tenido la fortuna y la confianza de las pacientes que me ha tocado atender su segundo embarazo, por ejemplo, y el primero se atendieron con otros médicos, con otros ginecólogos. Y precisamente cuando les solicito estos estudios, algunos les da por la sorpresa, doctor, ¿qué es ese estudio? ¿Por qué no me lo mandaron a hacer? ¿Por qué usted se me lo está mandando a hacer? Bueno, porque hoy en día esa es la recomendación, que todas las pacientes se tengan que hacer ese tamizaje. Tal vez aquí en la región el problema es que pues no teníamos un materno. Ahorita con tu llegada pues ya vamos a tener la fortuna el poder tener un materno fetal. Y aparte es el poder empapar con los otros ginecólogos, ¿no? Es de entender que esto es necesario precisamente para poder identificar y poder planear el control prenatal y, ¿por qué no?, una resolución dependiendo de lo que le encontremos. ¿Qué persona se debe de hacer un ultrasonido genético? ¿Hay especificaciones o se la deben hacer todas las pacientes embarazadas? Sí, claro, o sea,
Los estudios de tamizaje, llámese, digo, lo ideal es que todas llegaran a entre las 11 y 14 semanas, cuando menos, para poderles hacer ese estudio de tamizaje. Hay algunas que tienen su indicación específica, pues claro, digo, o sea, pacientes que tienen antecedentes de algún feto o algún bebé con algún defecto cromosómico, alguna malformación, o que haya tenido incluso preeclampsia o algún problemita con la presión en embarazos previos, pues eso se lo tienen que hacer sí o sí. Pero como su nombre lo dice y es de tamizaje, es para todas las pacientes. Porque no es lo mismo eh, el impacto que da un bebé o un embarazo que va con alguna malformación o que va mal, o una paciente descontrolada, diabética, hipertensa, a aquellas que llevan un embarazo de bajo riesgo, ¿no? Que no van a necesitar algo más. Entonces, otra de las utilidades que tienen estos tamizajes o el tamizaje de primer trimestre es que podemos evaluar si hay, vamos a dejar a un lado tal vez las alteraciones cromosómicas, ¿no? Síndrome de Down se descarta, o bueno, bajo riesgo, ¿no? Pero ¿qué sucede con aquellas pacientes que salen con alto riesgo de preeclampsia, ¿no? Como todos sabemos, las principales causas de muerte maternas en México es preeclampsia, hemorragia y sepsis, ¿no? O infecciones. Entonces, el primer lugar de muerte materna en México es preeclampsia. ¿Hay alguna manera de prevenirla? Pues como se ha visto en los estudios, sí. Si logramos hacer este tamizaje en primer trimestre, podemos reducir el riesgo de preeclampsia, digo, dándole una intervención, que en este caso es la aspirina, a dosis ideal en las semanas ideales, podemos reducirlo hasta en un 70%, ¿no? Y obviamente, como tenemos ese foco rojo de que es la primera causa de muerte, pues ya reducimos un poquito ese riesgo, ¿no? En la paciente. Entonces, no solamente es reducirle o saber si hay alto riesgo o no para alguna cromosomopatía, sino también para ciertas patologías que podemos controlarlas, ¿no? Y que el desenlace no sea mayor. Porque hay que recordar que no nada más es que la paciente ya tuvo preeclampsia y tiene que nacer, tenemos que hacerle cesárea a las 32 semanas. No, o sea, ¿qué conlleva? Pues que es un bebé prematuro, es pretérmino. Entonces, eso ya conlleva tanto gasto, digo, de manera institucional, impacto para la familia, ¿no? Gastos, el impacto social, o sea, en general, eh, estas herramientas son muy útiles, ¿ok? 11 de la mañana, ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión. Y a los que nos siguen a través de las redes sociales, en la página de YouTube y por Spotify en Mina Médica, gracias por seguirnos, compartan. Es muy importante estos temas que estamos tratando en relación al embarazo y los riesgos que se pueden presentar durante él. Un corte y regresamos. Escuchas, pregúntale a tu médico, 11:20. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. Escuchamos de fondo al chiapaneco Carlos Macías con Divina Tú, del álbum Con el alma desnuda, lanzada en el año 2014. Canción que formó parte de la banda sonora de la telenovela mexicana Amor Bravío, que contó con la actuación de Leticia Calderón. La actriz ha confesado lo que sintió en el primer momento que estuvo con su hijo Luciano, portador de síndrome de Down. Cuando nació Luciano, mis primeros sentimientos fueron de desconcierto, de miedo, de ignorancia porque no sabía absolutamente nada del síndrome de Down. Hoy destaca lo satisfecha que está por verlo crecer y de lo afortunada que se siente de todo lo que su hijo le ha enseñado. Estamos con el doctor Guillermo Palestino Rojas. Él es médico materno fetal. Doctor, ¿cuáles son las alteraciones genéticas que se presentan con mayor frecuencia? Ok, sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y muy importante. Como ya habíamos mencionado, ¿no? Los ultrasonidos de tamizaje, o sea, desde el primer trimestre. Más. Ok. Sí, de los ultrasonidos del ultrasonido de primer trimestre de tamizaje, nosotros evaluamos ciertas características por ultrasonido, como ya habíamos comentado. Después de esto se ha estudiado desde 1800, ¿no? Cuando se describe el síndrome de Down y ciertas características que presentaban los fetos en ese momento, ¿no? Vieron que entre las 11 y las 14 semanas se acumulaba una agüita, por así decirlo, aquí en la nuca, que es la translucencia nucal. De igual manera, vieron que el hueso nasal era muy pequeñito e incluso por ultrasonido a esa edad gestacional no se lograba ver. Entonces descubren, o más bien asocian estos hallazgos
con pacientes que presentaron o que tienen alguna cromosomopatía y en este caso, pues el síndrome de Down, ¿no? Ahora, ¿qué otras? ¿Por qué es importante? Digo, hay muchas pacientes no nos van a llegar en primer trimestre, ¿no? En tamizaje de primer trimestre no, a veces es difícil que llegue. ¿Por qué? Porque, pues, como tú bien lo sabes, a veces la consulta de control prenatal de primera vez ya llegan a mitad del embarazo, ¿no? Ya cuando van a ir al kinder. Exacto. ¿No? Ya casi para el bautizo, ¿no? Entonces, aún así, si no contamos con esta posibilidad del primer trimestre por cuestión de temporalidad, porque ya no se puede, aún así tenemos otra oportunidad, ¿no? Que la siguiente oportunidad para poder hacer una evaluación es entre las 18, 22, 24 semanas, que es cuando podemos hacer el ultrasonido estructural. Desafortunadamente ya no podemos hacer un cálculo, o más bien no podemos hacer un tamizaje ya de primer trimestre por la edad gestacional, pero sí podemos hacer una evaluación en forma por aparatos y sistemas en donde podemos nosotros evaluar y saber si ese bebé tiene el riesgo de padecer alguna cromosomopatía. Ahora, haciendo a un lado las cromosomopatías, que pues la más común es el síndrome de Down, nosotros hacemos, cuando realizamos este estudio estructural o anatómico, vamos evaluando por aparatos y sistemas desde la cabecita hasta los pies, ¿no? Y de esta manera vamos evaluando si hay alguna malformación. Ahora, ¿cuáles son las más comunes, ¿no? O las más frecuentes? Las cardiopatías, como primera causa, ¿no? Primera posibilidad. ¿Qué son las cardiopatías, doctor? Ok, son enfermedades del corazón, ¿no? O sea, son malformaciones del corazón o alteraciones cardíacas fetales. Muy bien, gracias. Como segunda lugar tenemos las alteraciones del sistema nervioso central, como cuál, del cerebrito, de la columna incluso, ¿no? Y como tercera posibilidad tenemos, o como tercera causa, perdón, las alteraciones a nivel de los riñones. Ahora, todas estas, hay ciertas malformaciones que son tan severas, ¿no? Tan importantes que las podemos ver desde etapas muy tempranas, ¿no? Pero si ya se nos pasó el tiempo, podemos llegar entre las 18 y 22 semanas y realizar este tipo de estudios, ¿no? Para poder identificar y poder saber. Volvemos a lo que platicábamos previamente. No es lo mismo que nazca un bebé con un defecto en el corazoncito muy importante que al nacimiento puede fallecer o el pronóstico es malo y no lo sabemos, ¿no? O sea, simplemente a cuántas pacientes, no sé, nacen los bebés, todo iba aparentemente normal y tienen una muerte espontánea, ¿no? O sea, se puso moradito y falleció el bebé. Y no sabemos, ¿no? O sea, nunca se le hizo un ultrasonido adecuado. Entonces, cambia mucho el panorama el que la paciente lo sepa de manera prenatal. O sea, ¿sabes qué? Tu bebé tiene una cardiopatía muy importante porque entonces al nacimiento puede ser atendido de una forma más adecuada, ¿no? 11 de la mañana con 30 minutos. Qué interesante es este estudio. ¿Te imaginas cuántas demandas médicos legales evitarían? Porque dicen, todo viene bien y de repente el niño se murió al nacer y dijeron que estaba bien. Por eso la importancia de escuchar estos temas y saber que puede ser un defecto congénito de las válvulas del corazón o de las estructuras internas que lo llevan a la defunción al momento de nacer. Pero de eso y más vamos a continuar tratando este tema después de un corte comercial. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión y a través de redes sociales en Mina Médica. Regresamos, 11 con 30. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Bueno, también en la radio no nos corta, no nos quieren mandar a corte. Pues seguimos hablando, si lo que más nos gusta es hablar. Ahora sí, ya nos mandaron a corte, seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Entre más población informada, pues una población mucho, mucho más sana. Sin duda un tema por demás interesante. Sí, una disculpa a nuestros seguidores de redes sociales, se están quejando de que hablamos muy bajito, tenemos un problema con el audio, ya desafortunadamente la cabina ya está un poquito añosa y ya de repente como que el micrófono no quiere jalar, la electricidad no quiere jalar. Vamos a poner un botecito ya aquí afuera de
de Radio Mina para que vengan a echarnos una cooperacha, hombre, ¿no? Para mejorar todo el equipo. Sin duda, un tema muy importante. Desafortunadamente, pues no contamos con tantas especialidades como quisiéramos, ¿no? Pero pues cada vez hay muchísima gente que se suma, que está llegando y cada vez tenemos más especialistas jóvenes y el panorama se está ampliando muchísimo, ¿no? Entonces, una especialidad, como bien decías tú anteriormente, se llamaba perinato, hace muchos años era un curso, creo que inicialmente era 6 meses, después era un año y actualmente son 2 años, ¿no? 2 años de vida hospitalaria para precisamente tener todas estas habilidades y destrezas para poder hacer detecciones oportunas, ya con estas herramientas de ultrasonidos que actualmente, vaya, son ahora sí como hasta los chinos, ¿no? O sea, tenemos ahora marcas de ultrasonidos que son muy económicos, que tienen una imagen bastante bien, perfecta, 1000 veces mejor que los ultrasonidos de hace 10 años, inclusive que los de hace 5 años, ¿no? Hace 5 años a lo mejor solo si tenías un ultrasonido, no sé, vamos a decirlo, bueno, no creo que haya problema, un Voluson, que es un ultrasonidote enorme que cuesta muchísimos millones, podías tener una buena imagen. Ahora, con cualquier ultrasonido sencillo, entre comillas, tenemos una muy buena imagen y eso sin duda ha sumado a esto. Vamos a un corte musical y regresamos con las preguntas. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina la Expresión en el 95.3 de FM. Escuchamos de fondo a Chabela Vargas con Paloma Negra, parte de la banda sonora de la película Frida, lanzada en el año 2002 y protagonizada por Salma Hayek, quien a sus 40 años, durante el embarazo de su hija Valentina en 2007, presentó diabetes gestacional, una enfermedad muy frecuente durante los embarazos y creo que cada vez muchísimo más y que es causante de muchos problemas en los bebés. Adelante, doctor, creo que lo interrumpimos antes de irnos a corte. Ok, sí. Bueno, tocando lo que nos mencionas, ¿no? De la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un trastorno, ¿sí? Una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Esto qué es? Por muchas situaciones y cuestiones hormonales en el embarazo que se suscitan, que es una bomba de cuestiones ahí, de hormonas, que unas aumentan, otras disminuyen, llega a suceder o llega a ser algo muy frecuente que el cómo se va a metabolizar el azúcar, o sea, cómo la metaboliza la embarazada, se descontrola y entonces llegan a crear este diagnóstico o llegan a cursar con este diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cómo se diagnostica o cómo podemos saber si una paciente la presenta? Dentro de los estudios de lo que platicábamos de un control prenatal óptimo, es los estudios de laboratorio que les pedimos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando llegan en primer trimestre, se les pide una glucosa o azúcar en ayuno, ¿no? A las pacientes, para podernos dar una idea cómo está iniciando el embarazo, ¿no? Hay diferentes maneras de nosotros poder diagnosticar la diabetes gestacional. Una de ellas es entre las 24 y 28 semanas se manda a hacer un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Les dan a tomar un líquido muy azucarado y les toman muestras de sangre. De acuerdo a esos resultados podemos hacer el diagnóstico. De acuerdo al tipo también de estudio que le hagan, ya sea con 1 o 2 muestras alteradas, hacemos el diagnóstico. ¿Pero qué tiene de relevante esto? Mucho. ¿Por qué? El que una paciente curse con una diabetes gestacional o un problema con el azúcar en el embarazo, para empezar ya nos la va a encasillar en un embarazo de alto riesgo, ¿no? O sea, ya no es un embarazo que lo podemos seguir de manera habitual, sino con estudios más frecuentes, ¿no? ¿Y esto por qué? Cuando hay un metabolismo alterado del azúcar en el embarazo, se va a afectar al bebé directamente, ¿no? Otro tema muy importante que es la diabetes antes del embarazo, va un poquito de la mano. Sin embargo, ¿qué sucede con la diabetes gestacional? Los bebés tienden a crecer, a ser muy gorditos, muy grandes, ¿no? A veces vemos pacientes que, pues, digo, no lo saben, ¿no? Y dicen, híjole, mi bebé está bien chulo y bien, porque pesa 5 kilos, ¿no? Mira, grandote. Y eso en realidad es algo que no deberíamos de aplaudir, ¿no? Pero al final, pues por desconocimiento, es que las pacientes o la población piensa que es algo adecuado que esté gordito y no es así. Simplemente que
al haber una alteración en el azúcar en el embarazo, pues genera alteraciones también en el bebé. ¿Por qué? Porque entonces cursa con mucho aporte de glucosa a la paciente, porque pues por la cuestión alimenticia, y le está mandando más glucosa de la que necesita. Entonces, el bebé al detectar mucho azúcar, pues de igual manera necesita contrarrestarlo con algo, que en este caso es la insulina. ¿Y qué sucede con la insulina? Digo, a grosso modo, la insulina lo que va a hacer es que ese bebé crezca de más. Y al crecer de más, le va a generar muchas complicaciones, no solo al nacimiento, porque incluso al ser muy grandes, al momento del parto puede complicarse, puede tener problemitas, fracturas, hay problemas para sacarlo, dificultad para que el bebé nazca, pero además de eso, ya le va a conferir para una vida futura a ese bebé, a ese nuevo ser, problemas de diabetes, obesidad, problemas incluso del corazón. Entonces, es bien importante hacer nuevamente, a lo que comentábamos, una adecuada consejería preconcepcional, control prenatal con estos estudios para detectar si hay o no diabetes, y entonces si la hay, lleva un control adecuado. Muy bien. Y yéndonos otra vez al tema de los diagnósticos. Eh, ¿Qué es el estudio de ultrasonido estructural y para qué sirve el ultrasonido estructural? Ok. El ultrasonido estructural, como ya mencionamos previamente, las malformaciones más comunes, pues de primera instancia son las cardíacas, después las de cerebro y por último las renales, ¿no? Entonces es bien importante esto, porque si nosotros detectamos algún problema, vamos a poner el ejemplo, no sé, algún problema a nivel cerebral, ¿no? A veces es bien importante poder nosotros dar una adecuada consejería. El que nosotros hagamos un diagnóstico prenatal adecuado y a tiempo, nosotros podemos informarle a los pacientes, no sé, la calidad de vida, si va a haber un adecuado desarrollo neurológico en los bebés. ¿Qué sucede? A ver, nos dicen, digo, yo he platicado a veces con pacientes que nos dicen, oiga, pero ¿para qué tanto ultrasonido, no? Si mire, yo tuve 14 hijos y mire los profesionistas. Eso es clásico, Ajá. clásico. Pero ¿qué pasa? Si lo analizamos en retrospectiva, podemos ver que, ok, señora, tuvo 14 hijos. Pero ¿por qué solo dos son profesionistas así y les fue bien? No, pues es que a 5 no le gustó la escuela, no se le dio. Pues resulta que, no sé, cursó con diabetes en el embarazo, fumó, estuvo expuesta, no sé, a tóxicos, contaminantes, estuvo expuesta a estrés, digo, o sea, ¿quién no está expuesto a estrés? Dentro de los últimos estudios que han realizado, por ejemplo, el autismo, decían, ¿por qué hay tanto autismo, no? O sea, ¿y qué sucede? El estrés, el estar expuesto a cosas o a situaciones que desgraciadamente no podemos controlar en la mayoría de los casos, también va a generar cambios y va a generar alteraciones, incluso tan suaves que eso no lo vamos a ver por ultrasonido. Pero si no lo pensamos, entonces no lo podemos sospechar y no lo podemos tratar. Eso del autismo se ha establecido, bueno, se ha investigado y han establecido una correlación adecuada con el estrés incluso, el sueño, los periodos de sueño, todo eso han logrado detectar ciertas situaciones que se correlacionan con eso. Entonces, ok, señora, de sus 14 hijos, 10 no les gustó la escuela, pero tal vez no es que no les haya gustado, simplemente que su neurodesarrollo no fue adecuado por alguna de estas situaciones, ¿no? 11 de la mañana ya con 40 minutos, 20 minutos nos separan ya del mediodía de esta mañana. Vamos a un corte comercial y regresamos. Escucha, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM y por redes sociales a través de Minamédica. Un corte y regresamos. 11 con 40. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Sí, bien, como dice el doctor, efectivamente, sí, muchos hijos. Como, ¿cuántos se desarrollaron profesionalmente o cuántos tuvieron la capacidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje para tener un buen puesto en un trabajo o tener un buen trabajo o un mediano trabajo cuando no tienes los estudios a lo mejor para un puesto grande, ¿no? No, pues a lo mejor nada, a lo mejor aprendieron ahí a los trancazos una profesión técnica, algo, pero no es porque no hayan querido o no les haya gustado. Claro. Probablemente ese cerebro no se desarrolló en su totalidad. Es importante que sepamos que el cerebro, cuando nace, el bebé no nace desarrollado, no se termina de desarrollar en los primeros 5 años de vida.
pero para eso requiere una muy buena alimentación, en este caso a lo mejor un seno materno. Si hablamos de alguien que tenía 15 hijos, pues anteriormente no tenía la capacidad económica tan sana, y con tantos hijos, pues era complicado. Entonces pues era chichi, ¿no? Y ahí le iban jalando de un lado a otro. Entonces, pues no tenían una buena alimentación. Entonces esos primeros 5 años, que son de suma importancia para el desarrollo del cerebro y de nuestros pensamientos futuros, para poder ser exitoso o no en la vida, pues a lo mejor era un niño anémico, con mala alimentación, y aparte no nació con el cerebro lo más desarrollado posible, pues por supuesto que no le gustó la escuela, ¿no? Esa es la conclusión. Y ni los recursos médicos, porque pues, digo, ve, estamos en el 22 y apenas vamos a tener a un materno fetal. Hace 50 años que había nada. Claro, Nada, absolutamente nada. nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un corte musical y regresamos en 30 segundos. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. Escuchamos de fondo a Mariah Carey con Without You, del álbum Music Box, lanzado en el año de 1993. Mariah Carey ha declarado a los medios que en 2011, a sus 41 años de edad, durante el embarazo de sus gemelos Monroe y Moroccan, padeció de preeclampsia y diabetes gestacional, de las patologías más frecuentes que estamos hablando de complicaciones en el embarazo. Adelante. Y precisamente, en verdad, este es un tema importantísimo porque, pues, en nuestra población hoy en día se está invirtiendo. Ya no son las mamás tan jóvenes que, bueno, que pues de esas aún tenemos muchas, pero, Es muy joven. pero, pero cada vez ya hay más mamás añosas y esto ha incrementado, pues, obviamente, alteraciones en los bebés. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, Doc. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para que un bebé presente alguna alteración, ya sea genética o estructural? Porque eso es importante, digo, sabemos de que toda persona se debe de hacer estos estudios como tamizaje, pero ¿quiénes son las que deben de tener un foco rojo o poner mucho más atención? Porque desgraciadamente, y ha pasado en la consulta, a veces se les podemos explicar, sabe que se debe hacer ese estudio y llega a la siguiente consulta, doctor, no me lo hice, porque a veces no le dan esa importancia, a pesar de que uno se les explique y les diga, a veces no le dan esa importancia. No digo que todas, pero sí hay alguna perdida por ahí que no sigue esas indicaciones. Pero ¿quiénes son las que sí deberían de estar más preocupadas con esos estudios? Sí, claro. Bueno, con respecto a qué podemos detectar, ¿no? Con estos estudios y por qué la importancia de hacérselo y quién se lo debería de hacer, pues sin duda, como ya mencionamos, hay que encasillarlas, ¿no? En qué factores, en qué grupo está, en qué grupo de riesgo está. Ahora, desafortunadamente, o más bien, si analizamos a 100 pacientes que ves tú en la consulta, que se ve en el IMSS, en Pemex, en donde quieras, incluso en la consulta privada, si analizamos a 10 pacientes, nos vamos a dar cuenta que 8, incluso 9 o todas, no son ni siquiera de un riesgo intermedio, o sea, son de alto riesgo por alguna situación, ¿no? O sea, ya de cajón desde ahí es una situación delicada y muy importante. ¿Qué sucede? Hay pacientes que llegan a la consulta y eran diabéticas, ya diabéticas antes del embarazo, hipertensas, problemas de tiroides, que son como que lo más importante o los más frecuentes. Obesidad, exacto. Entonces, una vez que llegan a la consulta y digo, va entrando la paciente y ya vamos detectando que por la obesidad, ya de entrada eso ya le confiere 3, 4 veces más el riesgo para que esa paciente desarrolle preeclampsia, si es que no ya es hipertensa, ¿no? Y se le complica con preeclampsia, ¿no? Entonces, aquí la importancia de todo esto es poder identificar esos factores de riesgo y entonces decir, a ver, usted es diabética, el hecho de ser diabético pregestacional hay que ver cómo fue su control del azúcar, ¿no? Porque a veces llegan súper descontroladas. Y como bien dice, ¿sabe qué, señora? Se tiene que hacer un estudio estructural. Y resulta que la paciente hace caso omiso. Llega a la siguiente consulta y tiene un descontrol glucémico pésimo, ¿no? O sea, muy cañón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa paciente en específico, toda paciente diabética pregestacional o antes del embarazo, se tiene que hacer un estudio estructural enfocado en el corazón.
¿Por qué? Porque las malformaciones cardíacas se pueden dar de manera fortuita, o sea, de hecho, es la principal causa o la principal malformación que existe en la vida fetal. Pero uno de los factores que sí está ampliamente asociado, 6, 8 veces más, es que la paciente sea diabética mal controlada. ¿Y qué es lo que sucede? Que, o sea, no nada más eso. Además de que, vamos a suponer que tiene una malformación en el corazoncito, pero leve, porque fue diabética y no se controló. Pero ¿qué sucede? Que a veces la paciente, pues dicen, pues ya me hicieron, yo soy diabética, no me controlo, no sigo la dieta. O muchas veces, ¿qué sucede? ¿Cuál es su tratamiento para la diabetes, señora? Y lo primero que dicen es que tomo tal pastillita. No, el tratamiento número uno o el principal es la dieta. O sea, no hay más. Pero desgraciadamente no lo vemos como tratamiento. O sea, me dicen, no, pues yo no llevo tratamiento. ¿No lleva dieta? Ah, sí. O sea, ya de entrada es concientizarlas, decir que la dieta es el principal tratamiento y si lo apegamos, entonces el bebé puede llegar a buen término. ¿Qué sucede? La paciente diabética, incluso diabetes gestacional, hay alto riesgo de una muerte inútero, ¿no? Entonces a veces dicen, pero doctor, y digo, desgraciadamente a veces buscan como que culpables o buscamos culpables, pero sí hay que hacer mucha conciencia de que las principales encargadas del cuidado y de que ese embarazo llegue a un buen término, pues es la mamá, con un adecuado control, porque si la paciente está descontrolada, en cualquier momento ese bebé puede fallecer. O sea, entonces sí es muy importante estos estudios. Muy bien, siguiendo con las preguntas para usted, doctor, este, ¿se pueden prevenir las alteraciones genéticas o estructurales? Una Desafor- vez que está usted con el ultrasonido, Ajá. ¿se pueden intervenir? Ah, ok, ok. Sí, existe dentro de esto que ha avanzado, de ser perinatología a medicina materno-fetal, junto y de la mano y con la tecnología que también va avanzando, se ha logrado hacer terapia fetal, ¿no? ¿Qué es esto? Dentro de las primeras o de las patologías, de las enfermedades que está bien indicado que son curativos in útero, es cuando, por ejemplo, hay un embarazo gemelar que comparten placenta y que al compartir placenta hay ciertas arterias y venas que se comparten. Entonces como que uno le jala más sangre al otro y a la vez nutrientes. Uno se hace más chiquito y el otro muy grande. Si siguen su curso, se mueren los dos casi en el 100%, ¿no? Cuando tienen esa patología que se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, dentro de los pioneros en esto, que es el doctor Quintero, un doctor que pues tuve la fortuna de conocer y está en sus cirugías, él tiene un centro en Miami, pero bueno, él desarrolla toda esta terapia fetal inútero, entonces a través de un láser que se mete a través de la pancita, se van cortando estas anastomos, estos vasitos sanguíneos, y entonces ya los bebés quedan como que con Placenta, su propia separado. placenta, por así decirlo, o su propio territorio placentario, y ya no jala uno más que el otro, y los dos llegan a término, o pueden llegar a término. ¿Qué le Entonces, parece si nos ujú. comenta más de esto? Está muy interesante esto, pues no, algunos no lo sabemos, de cómo se puede salvar una vida en el útero materno. Vamos a un corte y regresamos 11 de la mañana con 50 minutos. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 y redes sociales en Minamédica 11 con 50. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Definitivamente ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y vaya, tenemos la fortuna de tener un centro bastante importante en el país. ¿Es Querétaro? ¿Dónde está Eh, el centro de cirugía? Es uno de los más grandes, los de Querétaro, y lo que se busca implementar, porque es como un poquito más privado, digo, con muchos convenios, ¿no? Pero lo que se busca implementar es un centro de cirugía, o bueno, de terapia fetal nacional, completamente pues gratuito e institucional, que es ahí en el Instituto de Perinatología. No, Ujú. sería formidable, ¿no? Ahorita ya pueden operar defectos cardíacos, defectos De tubo neural, de la médula espinal así cuando es. sale expuesta, ya se pueden operar invaginaciones, Sí, hernias, perdón, hernias diafragmáticas, diafragmáticas, ¿no? O sea, secuestros son broncopulmonares. muchísimas las patologías que pueden tratarse Claro. ya mediante estas técnicas, ¿no? Y pues afortunadamente hay muchas personas que pues son alumnos del doctor que mencionas y Sí, están en México sí. desarrollando también muchas técnicas, ¿no?
que de hecho hay una serie en Netflix Sí. que se llama Médicos o algo así. Y sale el doctor Nicolaides. Nicolaides y ahí salen videos de cómo es que surgió ese procedimiento y cómo lo hacen impresionante, ¿no? Y como tú dices, esto va avanzando tanto que hoy en día podemos tener a 2 bebés cuando antes pues se morían todos. Y de hecho sigue pasando. Digo, aquí en la región, un bebé gemelar que tenga el síndrome, ese defecto de transfusión, se van a morir. No hay a dónde referirlas, no hay quien haga esos procedimientos, no hay quien, primero, se los diagnostique y quien los maneje. Entonces, todavía sigue siendo una medicina lejana para nosotros, pero bueno, tal vez ya está empezando, ya se están sembrando esas semillas para que en algún futuro, pues estos bebitos, pues ya no se mueran. Sí, desafortunadamente sigue habiendo la brecha entre tener o no tener, ¿no? La posibilidad económica marca mucha diferencia todavía por ejemplo, este tipo de cirugías, ¿no? Que son caras, muchos tratamientos que son caros. Pues el gran grueso de la población, pues no tiene la posibilidad económica de acudir, ¿no? Inclusive, aunque se hicieran en centros nacionales, como bien dices, el diagnóstico oportuno cuesta mucho trabajo. Todavía no tenemos mamás que van al control prenatal. ¿No? ¿Sí? ¿Cuántas mamás, qué dice la estadística? ¿Cuántas mamás planean su embarazo? Desde ahí 10%. empezamos, pues. El ¿sí? 10%. 9 de cada 10 mamás no planean su embarazo, se embarazan por accidente. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sea un bebé deseado o querido. Son por deseados, supuesto, todos son deseados. pero obviamente el hecho de que se programe algo tan importante como tener un hijo en este país y en muchos países, pues, ¿no? Yo creo que es a nivel mundial la estadística. De ahí empieza la formalidad que tenemos en nuestra vida reproductiva y en la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, ¿no? 9 de cada 10 no fueron planeados. ¿Cuántas mamás? El caso de la mamá embarazada que llegó hace poquito al Seguro Social, que no se sabía embarazada, o sea, se alivió a los, ¿qué tenía? Creo que 6 meses, y nació el bebé súper prematuro, nació en el baño, en su casa, lo llevaron, porque no se sabía embarazada, ¿no? O sea, todavía esas historias son muy frecuentes, son muy comunes, ¿no? ¿Sí? Entonces, desafortunadamente nuestra población todavía es muy ignorante respecto a la salud. Y no solo la población, nosotros médicos somos bastante ignorantes en muchas temáticas y desafortunadamente todavía muchos médicos siguen abrazando el querer todo el pastel, ¿no? Para ellos. Estamos de regreso a su programa Pregúntele a su médico a través de Redimiendo la Expresión, en el 95.3 de FM. Adelante, doctor, lo interrumpimos en el corte. Sí, otro punto muy importante respecto al diagnóstico prenatal, que era lo que platicábamos, es eso, que debe ser oportuno para poder nosotros ofrecer pues una terapia oportuna. La terapia no solamente va incluso a la cirugía fetal, ¿no? In útero, sino también desde el hecho de poder identificar a aquella paciente que van a hacer antes de tiempo, o sea, antes del término, y poderle dar incluso un tratamiento de maduración pulmonar o algún otro tipo de situación. Ahora, algo que platicábamos también es la situación de ese diagnóstico que sea oportuno. El hecho de que nos tocó un caso que de hecho venía de la región de Jaltipan, está cerca, ¿no? Sí. Bueno, de la región, si no me recuerdo, fue de Jaltipan, nos llegó allá al instituto, allá en México. Tenía una patología cardíaca, una malformación cardíaca que no era compatible con la vida y también no había posibilidades de intervención. Pero, ¿qué sucede? No es lo mismo lo que platicábamos, que el bebé nazca sin saber, o sea, ciegas, porque entonces incluso como médicos, no sé, neonatólogos, pediatras llegan y lo ven inestable, o sea, sí la sospechan de que puede ser algo cardíaco, pero incluso hasta se realizan intervenciones, situaciones que a veces ni siquiera son necesarias, ¿no? Porque al final no se va a lograr algo curativo o va a ser alguna intervención adecuada. Aquí lo que se logró fue que se vio en este instituto, allá en México, y al final se pudo nuevamente regresar aquí a su casa, o sea, a Jaltipan, a que naciera su bebé. Yo me pude comunicar con los doctores del Hospital General para comentarles el caso y decirles, pues es un bebé que ya se evaluó, se le dio una atención de cuidados paliativos, o sea, es un bebé que iba a fallecer. Pero no es lo mismo que fallezca y que no se, que se tenga el desconocimiento de la enfermedad, porque entonces el bebé pues se intuba, se pone múltiples accesos vasculares y bueno, que al final sufren porque les duele, de hecho desde el útero les duele. Entonces, ¿qué pasa?
La paciente pues tuvo a su bebé aquí, en su casa, bueno, no en su casa, pero digo, cerca de su casa, se pudo llevar pudo estar con su bebé para una muerte digna, digo, porque al final es algo muy importante también, identificar lo que no va a ser posible curar, pero bueno, darle esa atención, porque eso también nos hace falta mucho, como bien mencionabas. Claro, es súper importante lo que acaba de decir, una muerte digna. Si ya sabemos que un bebé tiene una malformación incompatible con la vida. En lugar de estar separada de su mamá los pocos Claro, minutos que tiene de vida, las pocas horas, esa sensación de alivio que tiene la mamá de poder despedirse de su bebé es indescriptible, sí, ¿no? por supuesto. El fin de semana, la guardia pasada, tuvimos un caso, un prematuro extremo. El hecho de que dejes a su mamá cargarlo, tenerlo, verlo, al papá despedirse, tocar a sus hijos, es indescriptible la sensación de paz, de tranquilidad Claro, que le da a que se lo entregues en una cajita, ¿no? Nunca lo cargaron, nunca lo vieron. Eso es sanador hasta cierto punto, ¿no? claro. El tiempo se nos vino encima, vamos a las preguntas del auditorio y nos preguntan, Raquel Abigail, ¿cómo propiciar un buen neurodesarrollo? O Ok. sea, un desarrollo normal del sistema nervioso. Es una pregunta bien interesante porque muchas personas o la mayoría de personas piensan que, a ver, mi bebé nació de término, yo no tuve diabetes, no fumé, o sea, un embarazo muy adecuado. Entonces mi bebé ya nació y va para presidente de la República, ¿no? Pero no, estamos, Puede ser que sí, bueno, sí. ok. No piden muchos requisitos últimamente. Entonces, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la Carteles de terapia, programa. la neurohabilitación, ¿sí? La neurohabilitación como tal, o el neurodesarrollo, la estimulación temprana, no es para aquellos, o sea, obviamente sí, si hubo alguna situación de que estuvo en una asfixia ahí, que el parto se complicó y que no bajaba y que de repente el corazoncito andaba un poquito mal, pues sí, hay que enfocarse un poquito más hacia esos pacientes, pero todos los pacientes deberían de recibir una neurohabilitación, un neurodesarrollo, estimulación temprana. ¿Por qué? Porque como bien decía el doctor, el cerebrito de los bebés, al momento del nacimiento les hace falta dar esa última etapa de desarrollo. Entonces, si nosotros apoyamos y damos esa opción de neurodesarrollo o de la estimulación temprana, podemos mejorar muchísimo el potencial de ese bebé. O sea, si iba a llegar a ser, no sé, Presidente de la República. ¿no? Algún técnico en algo, pues va a llegar a ser un doctorado en alguna situación, ¿no? O simplemente ser alguien bastante útil para la sociedad, ¿no? Pero sí hay que estimularlos a todos. Sí, afortunadamente la neuroplasticidad es muy importante, es un término que empleamos para esa capacidad que tiene el cerebro de aprender nuevas cosas o adaptarse a las lesiones que ha tenido o sufrió. Entonces, el neurodesarrollo es muy importante la parte desde la concepción el embarazo, pero definitivamente lo que hagamos una vez que nace el bebé va a marcar mucha diferencia. Así haya tenido una patología previa, como dice el doctor, nació mal, no respiró, no lloró, le tuvimos que apoyar, se asfixió, nació muy mal, estuvo intubado. Bueno, ese niño tiene posibilidad de mejorar Claro. muchísimo si lo estimulamos, así no lo tocamos. Si lo dejamos así, ese cerebro no aprende, no se desarrolla. En cambio, esta capacidad de la neuroplasticidad, de que el cerebro, entre más lo entrenemos, es como un músculo. Entre más lo trabajemos, más crece. Lo mismo pasa con el cerebro. Y entonces puede, a lo mejor, como bien decía, es un niño a lo mejor que no tiene buena movilidad, pero tiene un raciocinio impresionante. Y hay muchos profesionistas que tienen parálisis cerebral, hay Claro. muchos profesionistas que, a pesar de que la movilidad de su cuerpo no es la adecuada por ese problema que tuvieron de asfixia al nacer, se desarrollaron profesionalmente. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos. Si tienen más preguntas, por favor. Si no, vamos a ir. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Tenemos a un especialista. No tenemos todos los días materno-fetal. De hecho, no lo hay. No lo hay. Entonces aprovechen. Cualquier duda sobre su embarazo, es el momento de hacer una pregunta. Sí, definitivamente esta parte del neurodesarrollo es un tema totalmente, digo, podríamos hacer miles de programas con la Claro. parte del desarrollo por etapa, pero bien, la parte del desarrollo cerebral tiene mucho que ver
con lo que trabajemos con la alimentación de sus bebés. Eso también es un punto muy importante. El consumo de alimentos ricos en omegas hacen que pues ese cerebro crezca. De hecho, es el eslogan de una de las fórmulas artificiales más famosas. Tiene tal cosa, ¿no? DHA. DHA y ARA para que tu hijo sea más inteligente, ¿no? Y es una realidad, pero digo, no por la fórmula, Sí, sino sí, por sí. por el El elemento aporte, que ¿no? está también en los productos de consumo, en los pescados, por ejemplo, ¿no? Sobre todo son los que más contenido de estos nutrientes tienen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener un buen neurodesarrollo es estimulación, un buen consumo de tener un niño que no tenga anemia. Recordemos que es uno de los principales factores en contra que tenemos en nuestra niñez mexicana. Hay estadísticas muy alarmantes que hablan que a casi el 60% de los niños en nuestros países son anémicos. Entonces, ese es otro punto muy importante a tratar, evitar la anemia para que el cerebro, la regla de crecimiento es oxigenación al 100% para el cerebro, y para que eso suceda tenemos que tener una buena cantidad de hemoglobina. ¿Sale? Ya estamos de regreso, casi a punto de despedirnos. No sé si hay más preguntas, Ernesto. No hay más preguntas, hay muchos saludos. Saludos hasta Cheigolandia, saludos Rosario, hasta el Istmo, nos están escuchando por allá. Saludos y muchos saludos. Claudia, Raquel Abigail, saludos a todos. Gracias por el favor de su atención. Pues si no hay más preguntas, desafortunadamente el doctor tiene una agenda bastante saturada. Viene nada más algunos días. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar? Actualmente estoy dando consultas en el Hospital May, que está en Coatzacoalcos, en la avenida Zaragoza 1009, si no mal recuerdo. ¿Algún teléfono? ¿Se lo sabe? No se lo sabe. No me lo sé. Bueno, pero sí lo pueden encontrar en cualquier lado. El Hospital May está... Zaragoza, Zaragoza. Te- te- bueno, ahí le van a cobrar el comercial al doctor al lado de las famosas hamburguesas del payaso. Ándale. Están allá en Coatzacoalcos. Dice, sí tenemos una pregunta de Gloria Ramírez, creo. Dice, respecto a la placenta previa, no sé qué se refiere, pero Ok. placenta previa, doctor, como complicación del embarazo. Sí, la placenta previa es un trastorno que, digamos, básicamente es que la placenta se aloja por donde va a salir el bebé. O sea, normalmente la placenta tendría que pegarse o adherirse en el fondo del útero, en la parte de atrás o incluso de enfrente, pero no abajo. ¿Por qué? Porque cuando nace el bebé, pues lo primero que debe salir es el bebé. Entonces, ¿qué pasa si la placenta está anteponiéndose a esa salida? Pues se puede desprender antes la placenta. Hay hemorragias muy fuertes que comprometen la vida. De hecho, es una de las principales causas de muerte materna desde el punto de vista hemorrágico. Entonces, sí es bien importante identificarlo y volvemos a lo mismo. El hacer un ultrasonido a tiempo, podemos identificar si la placenta está completamente previa, si está marginal o si simplemente es una, no sé, un, un segmento de la placenta el que está ahí anteponiéndose a la salida, ¿no? Al orificio cervical interno. Pero es un trastorno o un espectro de la placenta que es bien importante identificarlo, porque si de ser posible, o más bien si se identifica prenatalmente, tiene que ser sí o sí cesárea. Es una de las indicaciones absolutas para cesárea. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar para despedirnos ya del programa? Pues nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al público y sobre todo espero que les haya servido tal vez estos consejos, tal vez esta plática que al final hay muchas cosas que se desconocen, pero sobre todo hay que poner énfasis en que sí se pueden hacer cambios, sí podemos mejorar mucho esta salud de la embarazada y sobre todo el poder ofrecer una mejor calidad de vida a las pacientes embarazadas y a los bebés, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Doctor Ulises, ¿algo más para despedirnos? Pues, pues agradecer al doctor Palestino por su gran plática. Y pues bueno, a las personas que nos vieron y nos escucharon, igual, que sea algo de ayuda, que deben de planificar los embarazos, y una vez que ya estén embarazadas, pues es conseguir a un ginecólogo de confianza para poder precisamente seguir al pie de la letra lo que es un control prenatal, hacerse estos ultrasonidos y identificar factores de riesgos para poder prevenir pues una muerte materna o poder prevenir alguna alteración en el producto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron, y que tengan un bonito fin de semana.
Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan la información. Nos esperamos la próxima semana. Vamos a hablar del control glucémico, el control del azúcar y cómo evitar complicaciones cuidando la alimentación. Estará con nosotros la doctora Mariana Meléndez. Nos vemos el próximo fin. Adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la concesionaria de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Llorán Elciel Hernández, de nuestra administradora local, a la señora Isabel Velázquez López, agradecemos a nuestra compañera locutora en turno, Enivet Torres Morales, en cámaras y micrófonos de Minamédica, el ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, en las voces de la conducción de este programa, el doctor Ulises Medina Toledo, el doctor Fernando Castañón Leo. Agradecemos al invitado de honor, como lo dijo el doctor Castañón, el único aquí en la región, el doctor Guillermo Palestino Rojas, que es médico naval con especialidad en ginecología y obstetricia, y además tiene la especialidad en medicina materno-fetal, el único en la región, y es un honor haberlo tenido aquí en los estudios. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les dice y les desea buenas tardes, y si el Supremo Creador nos los permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes.